Bienvenidos al séptimo videotutorial del curso de programación para todas las edades en Scratch. En este videotutorial vamos a hablar de uno de los elementos más importantes de la programación y más potentes también, que es el uso de condicionales. ¿Qué son los condicionales? En las aplicaciones que hemos visto hasta ahora, los pequeños programas que hemos hecho, todos los bloques de código que íbamos poniendo se ejecutaban, se iban haciendo uno detrás de otro, en secuencia, desde el primero hasta el último, de tal manera que al llegar al final el programa terminaba. Esto pues está bien, pero impone ciertas limitaciones, en el sentido de que no podemos hacer que nuestros programas, por ejemplo, hagan una cosa solo si se cumple una condición, o hagan una cosa u otra en función de una determinada circunstancia, con lo cual, pues, sin utilizar condicionales, nuestros programas están limitados básicamente a pedir unos datos, hacer una serie de operaciones y dar unos resultados, pero en ningún caso pueden tener variaciones en lo que hacen en función de otras circunstancias. Vamos a ver qué significa esto. Supongamos que tenemos un programa, por ejemplo, que controla un robot, ¿de acuerdo? Y supongamos que tenemos que hacer que ese robot pues entre en una habitación. La primera operación que podríamos hacer es mirar la puerta, ¿de acuerdo? A continuación, supongamos que tenemos que hacer que el robot compruebe a ver si la puerta está abierta o está cerrada. De manera que si la puerta está abierta, pues directamente podemos hacer que nuestro robot entre. Pero si la puerta no estuviera abierta, nuestro robot tendría que abrirla primero antes de entrar. Por esta razón, a esta operación se le denomina operación condicionada. ¿Por qué? Porque su ejecución depende directamente del resultado de una condición previa. En este caso, si la condición la puerta está abierta no es cierta, esta operación se ejecuta, pero si no, no llega a ejecutarse. Esto también suele denominarse operación condicional de una única rama, porque solo hay una operación que depende de la condición. Sin embargo, no siempre es así. Existen circunstancias o situaciones en las que podemos tener dos operaciones condicionadas que se ejecutan alternativamente una u otra en función del resultado de una condición. Por ejemplo, supongamos que tenemos un juguete eléctrico y queremos hacerlo funcionar. Comprobamos primero a ver si funciona con pilas. Si funciona con pilas, le ponemos pilas. Pero si no funciona con pilas, lo enchufamos. Una vez hecha cualquiera de las dos cosas, podemos empezar a jugar con él. En esta situación tenemos dos operaciones condicionadas, que son ponerle pilas o enchufarlo. ¿Por qué? Porque ambas se ejecutan alternativamente en función del resultado de esta condición previa que comprueba a ver si el juguete requiere o no pilas. En este caso, solo una de las dos operaciones se va a ejecutar en cada vez. Nunca se van a ejecutar las dos. Y siempre se ejecutará al menos una de ellas, o una o la otra. Este tipo de condición también se denomina operación condicional de dos ramas. Para poder crear condiciones, primero tenemos que ver lo que son los comparadores. Los comparadores son unos operadores especiales que permiten precisamente definir comparaciones que indican si algo es cierto o es falso. En Scratch en concreto tenemos diferentes tipos de comparadores que se caracterizan por tener una forma de rombo y se encuentran dentro de la categoría operadores. Estos nos permiten de forma básica, por ejemplo, comparar si un valor es mayor que otro, o menor, o es igual. Y en función de ello, el resultado que devuelve esta comparación puede ser cierta o falsa. Veamos un ejemplo. De vuelta en el editor de Scratch, vamos a ver cómo funcionan los comparadores. Para ello nos situamos en la categoría operadores. Y aquí distinguimos los tres comparadores básicos con forma de rombo, como hemos dicho. El de igualdad, mayor y menor. Vamos a probar el de igualdad. El operador de igualdad básicamente lo que nos permite es comparar si dos valores son iguales. En este caso vemos que tanto a la izquierda como a la derecha tenemos dos argumentos con forma circular, lo cual quiere decir que podemos poner tanto valores como variables. Si por ejemplo en este operador colocamos en el primer argumento el valor 50, al ejecutar este comparador lo que nos devolverá es el valor lógico resultante de comparar 50 con 50, a ver si son iguales. Y dado que son el mismo valor, pues nos devolverá cierto. Sin embargo, si yo, por ejemplo, pongo aquí el valor 25,
el resultado de la comparación va a ser falso, porque 25 no es igual que 50. Y efectivamente ahí sale falso. De la misma manera podemos utilizar variables. Por ejemplo, si nos vamos a la categoría variables y cogemos la variable predeterminada mi variable, que la tenemos aquí con el valor 25 asignado, y la ponemos en el primer argumento, si ahora ejecutamos la comparación, lo que esto hará es comparar a ver si el valor de la variable que está en el primer argumento, es decir, mi variable, tiene el mismo valor que el valor situado en el segundo argumento, que es 50. Dado que no tiene el mismo valor, pues al ejecutarlo nos devolverá falso. Sin embargo, si yo ahora cojo y cambio el valor de la variable, aquí por ejemplo, le damos deslizador y le voy a asignar el valor 50. Y si ahora ejecutamos otra vez la comparación, dado que el valor de la variable es igual que el valor que hemos colocado en el segundo argumento, ambos son iguales, efectivamente la comparación me devuelve cierto. Esto mismo también lo podemos hacer con los operadores mayor, en este caso es menor, y el mayor. Y en ambos casos, pues si cogemos la variable y la colocamos aquí, en el primer argumento, y vamos a colocar aquí también, vemos por ejemplo, siendo el valor de la variable, mi variable 50, la primera operador de comparación nos devuelve falso. ¿Por qué? Porque 50 no es mayor que 50. Si ejecutamos el segundo también nos devuelve falso, porque 50 no es menor que 50. Y en este caso, pues ya hemos visto que nos da cierto. Sin embargo, si a la variable le doy un valor, por ejemplo, inferior, digamos, por ejemplo, 30, la primera comparación nos devuelve falsa. ¿Por qué? Porque 30 no es más grande que 50. La segunda comparación nos devuelve cierto. ¿Por qué? Porque 30 sí que es más pequeño que 50. Y la tercera comparación nos devuelve falso. ¿Por qué? Porque 30, el valor 30 de la variable, no es lo mismo que 50. Si por otro lado le doy más valor, le doy, por ejemplo, el valor, pues, por ejemplo, pues 70, si ahora ejecuto la primera comparación, me da cierto, porque 70 sí es más grande que 50. Mientras que las otras dos comparaciones me dan falso, porque en este caso 70 pues no es menor que 50, y aquí también falso porque 70 tampoco es igual que 50. Estos son los tres tipos de operadores de comparación básicos y son los que nos van a permitir hacer los condicionales. De vuelta en el editor, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poner un poquito todo esto en contexto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a hacer que nuestro gato Isidoro pues nos pregunte cómo se llama, nosotros indicamos el nombre, de manera que si indicamos Isidoro, pues nos diga, pues sí, ese soy yo, y si no, pues que no nos diga nada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es coger, vamos a ir a la parte de sensores y vamos a utilizar el bloque preguntar, en el cual pues vamos a poner como argumento la pregunta ¿cómo me llamo? Recordar que este bloque de control, lo que dejemos escrito, se carga automáticamente en la variable respuesta. Con lo cual, si yo ahora quiero que cuando el usuario ponga como respuesta el nombre Isidoro que me salude, tengo que utilizar una condición. Para ello nos vamos a la categoría control y cogemos el bloque si entonces. Este bloque lo podemos colocar justo a continuación. Y aquí, en la zona donde está el rombo, tenemos que poner la comparación. Como hemos dicho, en este caso la comparación es que el valor de la variable respuesta, que es la que se carga con lo que dejamos escrito en el bloque preguntar, sea igual a el valor Isidoro, que se supone que es el nombre del gato. Así que nos vamos a la parte de operadores, cogemos el comparador de igualdad. Ahora cogemos, por ejemplo, de la zona de sensores, cogemos la variable respuesta, la colocamos como primer argumento y aquí colocamos el valor, que en este caso sería pues Isidoro. Con lo cual aquí estamos expresando la comparación de comprobar a ver si el valor de esta variable es este valor, es Isidoro. Bien, si cogemos esta condición, la colocamos ahora como argumento, la tenemos ya como argumento de la condición. Con lo cual, si esta condición es cierta, se ejecutaría todos los bloques de código que yo meta aquí dentro, en este hueco.
anidados. Así que ahí tenemos que poner lo que queramos que pase cuando esa condición se cumpla. En este caso lo que me interesa es que pues, nos salude, nos diga algo. Pues, por ejemplo, ese soy yo. Así que podemos ir, por ejemplo, a la parte de apariencia y decir, por ejemplo, que nos diga durante 2 segundos, pues ese soy yo. Entonces, bueno, cogemos aquí el primer argumento, le ponemos ese soy yo. Y para terminar vamos a poner pues que nos diga hola. Lo cual sucederá justo 2 segundos más tarde. Bien, ya tenemos ejecutado el código. Ya lo tenemos preparado. Le vamos a poner el evento de hacer clic a la banderita para que se active. Con lo cual, ahora, si lo ejecutamos, le damos la bandera, nos sale ¿cómo me llamo? Vale, pues, si yo ahora le pongo Isidoro, lo que ocurrirá es que como esta condición es cierta, debería mostrarse el mensaje ese soy yo durante 2 segundos y luego el hola. Veamos a ver si es verdad. Ese soy yo. Pasan 2 segundos y nos dice hola. Como hemos visto, como la condición es cierta, se ha ejecutado este código y cuando ya ha acabado de ejecutar, en este caso, el código anidado solo tiene un bloque. Si tuviera más, los hubiera ido ejecutando uno tras de otro. Pero bueno, al final, una vez que ha ejecutado todos los bloques de código anidados en la condición, pues el código sigue más allá, que en este caso pues sale el hola. ¿Qué ocurre si no lo decimos bien? Si no acertamos un nombre. Bueno, pues veámoslo. Si ahora le decimos, pues vamos a ejecutarlo, nos dice cómo me llamo, ¿de acuerdo? Y decimos, pues, Garfield. Ahora, al ejecutarlo, vemos que directamente sale hola. Lo que ha ocurrido es que como esta condición ha sido falsa, porque habíamos puesto Garfield y no es lo mismo que Isidoro, la condición directamente ha saltado todos estos bloques de código y ha ido directamente al último bloque de código, que es hola, el cual, como vemos, se ejecuta siempre, porque como está fuera, está a continuación de la condición, pues no está afectado por ella, con lo cual todos los bloques de código que se ponen después se van a ejecutar normalmente independientemente de esta condición. Solo los que están anidados se ven afectados por ella. ¿Qué hemos hecho en este caso? Pues hemos hecho una condición de una rama. Supongamos que utilizamos ahora una condición de 2 ramas. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, supongamos que queremos que si no aceptamos el nombre, en vez de pues, sencillamente decir hola, que nos diga, ah, pues ese no soy yo. Claro, ahí ya tenemos 2 situaciones. Tenemos una situación en la que nos dice, ese soy yo, si ponemos un nombre, y otra que nos dice, ah, ese no soy yo, si no ponemos un nombre. Tenemos, por lo tanto, dos operaciones condicionales que se ejecutan alternativamente en función de si acertamos o no su nombre. Es decir, tenemos una condición de 2 ramas. Bien, para implementar esta situación, para programar esto, necesitamos la estructura condicional de 2 ramas que dentro de la categoría control la tenemos justo debajo del si entonces, y es este bloque. El si entonces si no, que como vemos tiene 2 huecos. Uno para los bloques de código si la condición se ejecuta, si la condición es verdad, perdón, y otro para los bloques de código si la condición no es verdad. Con lo cual, vamos a adaptar el código, vamos a vamos a ir a apariencia y vamos a poner la frase que queremos que salga cuando el usuario se equivoque, es decir, cuando no acertemos su nombre. Entonces vamos a ponerle el decir hola, lo vamos a colocar en el segundo hueco para la zona del si no, para que se ejecute cuando la condición no sea cierta, y aquí podemos poner como mensaje, pues, ese no soy yo. Ese no soy yo. Vale. Ahora cogemos el decir ese soy yo, lo colocamos en el primer hueco para que se cumpla cuando la condición sí sea cierta. Cogemos la condición, la sacamos de aquí y se la ponemos como argumento al bloque si entonces si no, y finalmente solo tenemos que mover el hola, quitamos este bloque, le damos botón derecho, lo eliminamos y ahora agregamos estos 2 bloques aquí. Con lo cual ya tengo montado el mismo script, ya está preparado, pero ahora tenemos una condición de 2 ramas según la cual, en función de la respuesta del usuario, puede que me muestre ese soy yo o puede que me muestre ese no soy yo. De una manera u otra, al final os va a decir hola, porque como hemos dicho antes, el hola está al final, está después de la estructura condicional y no se ve afectado por ella. Vamos a probarlo. Le damos a ejecutar. ¿Cómo me llamo? Bueno, pues ahora vamos a hacer la prueba. Le ponemos Isidoro y darle OK. Nos sale ese soy yo durante 2 segundos y hola. Es decir, ha visto la condición es cierta, ha ejecutado este bloque y tras ejecutar este bloque, directamente ha saltado al final. Y ha llegado a decir hola.
Bien, si ahora lo ejecutamos y ponemos Garfield, ahora vemos que salta el mensaje, ese no soy yo, y nos dice hola. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como esta condición no era cierta, directamente ha pasado a ejecutar el bloque de código que está anidado en el segundo hueco. Y tras ejecutarlo, se ha ido directamente al hola. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un condicional de dos ramas. Hasta aquí hemos visto los operadores de comparación básicos y las condiciones de una rama y dos ramas. Ahora a continuación vamos a ver lo que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son otro tipo de operadores de comparación especiales que lo que nos permiten es combinar dos comparaciones para obtener un resultado. Estos son básicamente los tres que vemos. Son la i o conjunción, la o disyunción y la no o negación. Los tres están también contenidos en la categoría de operadores, pero es importante fijarse en que los argumentos no son círculos, son rombos, lo cual quiere decir que estos operadores utilizan como argumentos no valores ni variables, sino otras comparaciones. Para entender cómo funcionan, vamos a ver unos ejemplos. De vuelta en el editor, veamos el siguiente script de ejemplo, este programita que hemos creado aquí. Bien, en este programa lo que hacemos es, pues bueno, nuestro personaje, el gato Isidoro, nos pregunta cuáles son, a ver si sabemos cuáles son sus sabores favoritos. De tal manera que si la respuesta que damos es nata, pues nos dice que el suyo también. Y si la respuesta es chocolate, pues también nos dice que el mío también. Por tanto, tanto si le decimos nata como si le decimos chocolate, en ambos casos pues nos dirá que ese también es su sabor preferido. Esto está bien construido y funciona. Vemos las dos condiciones con las dos comparaciones y vemos que básicamente el programa lo que hace es que si el sabor que indicamos es nata o es chocolate, pues nuestro personaje nos va a decir que el suyo también, que hemos acertado, que también son sus sabores favoritos. ¿Cómo podemos simplificar esto? Quiero decir, y si fueran más sabores además, tendríamos más condiciones. Pero ¿cómo podemos simplificarlo? Esto no está mal, pero se podría hacer realmente con una sola condición si en la comparación pudiéramos indicar algo así como que si la respuesta es nata o chocolate, pues que diga el mío también. Y con una sola condición lo tendríamos. ¿Podemos hacerlo? Sí. Con los operadores lógicos, que tenemos aquí en concreto el operador de la o, podríamos perfectamente utilizar una única condición para hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo? Pues básicamente ponemos ambas condiciones, una como argumento izquierdo y otra como argumento derecho, la colocamos como argumento de una de las condiciones, la otra la podemos deshacer y ahora, tal y como está, tanto si yo le digo nata, el mío también. Si lo vuelvo a ejecutar, chocolate, también nos dice que el suyo también. Sin embargo, si yo le digo cualquier otra cosa, pues yo qué sé, fresa, ahí no nos dice nada. Y de hecho hasta podríamos utilizar una condición de dos ramas para que si no es el chocolate y no es la nata, que nos diga, por ejemplo, que no le gusta. Bien, este operador que estamos utilizando aquí es el operador lógico de la o. La o también se conoce como operador lógico de disyunción. Cuando se utiliza este operador lógico, lo que hacemos es crear una comparación compleja, una comparación doble, en la cual el resultado es cierto cuando alguna de las dos condiciones es cierta. En este caso, cuando digamos chocolate o nata, una de las dos condiciones será cierta y la otra será falsa. Si decimos chocolate, pues esta es verdad, pero esta es mentira. Si decimos nata, esta es verdad, pero esta es mentira. Mientras una de las dos condiciones sea cierta, el resultado completo será cierto. Por eso cuando se dice una cosa o la otra, o decimos chocolate o nata, se activa el mensaje el mío también. ¿Cuándo es falsa? Cuando ninguna de las condiciones se cumple. Es decir, cuando la respuesta dada por nosotros ni es chocolate ni es nata. Ninguna de las dos condiciones es cierta, es decir, ambas son falsas,
por lo tanto el resultado es falso y entonces no se muestra el mensaje. Esta es la disyunción. De vuelta en el editor, vamos a ver un ejemplo del operador lógico de conjunción. Para ello hemos preparado este ejemplo en el cual, pues bueno, nuestro gato Isidoro nos pregunta si está soleado, luego nos pregunta si hay brisa y después tenemos aquí dos comparaciones que comprueban a ver si o soleado ha dicho que sí, si brisa entonces ha dicho que sí y tal que si ambos es cierto, es decir, si ha dicho ambas cosas que sí, entonces se muestra salgo al balcón. Para ello lo comprobamos, vemos que bueno, nos pregunta si está soleado y si le digo, por ejemplo, que sí y hay brisa, entonces nos muestra salgo al balcón. Sin embargo, si le respondemos alguna de las dos cosas que no, pues no dice nada. O le decimos a las dos que no, no dice nada. Bien, lo que tenemos aquí son dos operaciones condicionales que están anidadas una dentro de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se comprueba a ver si el valor de la variable soleado es sí. Y si esa condición se da como cierta, entonces se pasa a ejecutar el bloque de código que haya anidado, que en este caso sería esta segunda condición, la cual comprueba a ver si lo que hay en la variable brisa es sí. En cuyo caso, si también es cierto, entonces ya se muestra el mensaje salgo al balcón. Si la primera, por ejemplo, la primera condición no se cumpliera, pues directamente la ejecución seguiría por aquí y se acabó. Y la condición que está anidada dentro ni siquiera se llegaría a comprobar. Sin embargo, si la primera condición es cierta, es decir, decimos que sí está soleado, pues automáticamente pasaría a evaluar esta condición a ver si brisa es igual a sí. Si aquí esta condición no fuera cierta, porque hemos dicho que está soleado pero no hay brisa, pues esta condición interna no se ejecutaría, entonces no se muestra el salgo al balcón. Bien, ¿esto está bien? Sí, este programa está bien y básicamente lo que hace es pues que nuestro gato Isidoro nos dice que sale al balcón si está soleado y hay brisa. ¿Se puede simplificar? Sí, lo podemos simplificar. ¿Cómo? Con una única condición. Pero para ello tenemos que utilizar el operador lógico de conjunción, la i. ¿Cómo? Bueno, pues podríamos coger, nos vamos a operadores, cogemos el operador lógico de conjunción, que es el que tiene la i, y le ponemos las dos condiciones que hemos utilizado antes como argumentos. Uy, perdón, aquí, esta. Ahí está. Ahora quitamos esta condición de aquí, ahora nos sobra una condición y esta comparación gigante la ponemos aquí. Ya está. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Pues hemos hecho una única condición que tiene como comparación una conjunción LAI de dos comparaciones, que son si soleado es igual a sí y si brisa es igual a sí. Tal que el comando decir salgo al balcón solo se ejecuta si, solo si, la variable soleado es igual a sí y la variable brisa es igual a sí. Es decir, cuando ambas comparaciones son ciertas. Si cualquiera de las dos comparaciones fallase, es decir, si alguna no se cumpliera o incluso si no se cumplieran las dos, el resultado completo de la comparación sería falso y por tanto la condición no se ejecutaría ni se mostraría el mensaje de salgo al balcón. Este es un ejemplo, por tanto, del operador lógico de conjunción. Por último, vamos a ver el operador lógico de negación. Y para ello vamos a ver este ejemplo que ya tenemos preparado aquí. Aquí tenemos un pequeño programa en el cual nuestro gato Isidoro nos pregunta a ver si sabemos cómo se llama, tal que si decimos Isidoro, pues no pasa nada porque no tenemos nada en el primer hueco de este bloque, de esta condición, sí, sí, no. Pero si no acertamos, si dijéramos cualquier otra cosa distinta de Isidoro, entonces se mostraría el mensaje yo no sé quién eres. Vamos a probarlo y vemos cómo efectivamente, pues si yo pongo Isidoro, no sale nada, pero si pongo cualquier otra cosa, como por ejemplo Garfield,
Entonces ahí sale el mensaje yo no sé quién es ese. Vale, ¿esto está bien? Sí, está bien. Lo que ocurre es que, bueno, pues tenemos ahí un hueco vacío que no nos vale para nada, porque realmente lo que nos interesa manejar, la condición que nos interesa controlar, no es cuando esta condición es cierta, sino precisamente lo contrario, cuando no lo es. Es decir, cuando la variable respuesta es distinto de Isidoro. ¿Podríamos hacer esto mismo con una condición de una única rama que no nos obligue a dejar aquí un hueco vacío? Sí, podríamos. ¿Cómo? Bueno, pues podemos coger la condición de una sola rama, cogemos el operador de comparación, lo ponemos aquí, ponemos el decir aquí y nos podemos eliminar este bloque. Vale, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos ahora es que este bloque de yo no sé quién es se va a ejecutar cuando esta condición sea cierta, es decir, cuando respuesta sea Isidoro. Y lo que necesitamos es precisamente lo contrario, que se ejecute cuando respuesta sea distinto de Isidoro. Distinto es lo mismo que decir que no es igual. Por lo tanto, lo que necesitamos es utilizar el operador lógico de negación para invertir la condición de manera que cuando sea cierta se convierta en falsa y cuando sea falsa se convierta en cierta. Cogemos para ello, vamos a operadores, cogemos el operador de negación y ahora metemos como argumento la condición que hemos manejado. Con lo cual ahora esta condición es si no respuesta igual a Isidoro. Es decir, esta condición será cierta cuando el valor de la variable respuesta sea distinto de Isidoro. Sea lo contrario de igual a Isidoro. Bien, si ahora esta comparación la ponemos en la condición, ahora ya tenemos el resultado de antes. Es decir, tenemos una condición de una única rama cuyo mensaje yo no sé quién es se ejecutará si no es respuesta igual a Isidoro. Lo vamos a probar. Si ahora ponemos, por ejemplo, Isidoro, pues no se ejecuta nada. Y si ponemos cualquier otra cosa, por ejemplo, Garfield, efectivamente ahí vemos cómo se muestra el yo no sé quién es. ¿Por qué? Al poner Garfield, la comparación de respuesta igual a Isidoro sale falsa. Pero como esto está anidado dentro de un no, ese falso se convierte en cierto, por lo tanto, la condición se ejecuta y nos muestra el mensaje yo no sé quién es ese. Y este es un ejemplo, bueno, del uso del operador lógico de negación para invertir una comparación. Y con esto hemos llegado al final de este séptimo videotutorial del curso de programación para todas las edades en Scratch. En el siguiente videotutorial seguiremos trabajando con los condicionales y además veremos algo muy importante en Scratch, que es el sonido. Hasta entonces, gracias y nos vemos.